¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica por dos y Yadia. Buenas tardes, Hola, Silvia. ¿cómo están? ¿Cómo vienen la semana? ¿Cómo arrancaron? Con Buenas mucho tardes. frío por estos lados. Acá, Blanco todo. terrible. Ay, qué lindo. Pero acá tenemos toda la gripe A, neumonía, un desastre. Sí, acá en Bahía también, mucha gripe hay. Tremenda la cantidad de gente internada. Sí, tremenda. Justamente la semana pasada me tuve que ir el miércoles, terminé de dar clase y me tuve que ir, mi mamá con neumonía, resulta que al final no era neumonía, era gripe A, mi suegro internado con neumonía, así que un desastre comunal. Lo de su suegro era neumonía al final. Es neumonía, exactamente. Bueno, a cuidarse mucho porque la verdad que la neumonía es una patología bastante considerada, más en personas adultas mayores. Y fumadores. Y Más eso fumadores, también. sí. Pasa que ellos cuando ya son fumadores, la pulmonía más les perjudica y termina teniendo una fibrosis o fibrosis quística, pero bueno, Sí. tranqui. Y Hay más que cuando es porfiada la cosa, ¿viste? Ay, ay, ay. Ahí lo complica más. El combo completo. No, yo no cuando pueda le saco una foto de cómo está hoy Río Grande, Tierra del Fuego. Qué La lindo, verdad, chicas, no se dan ni idea. qué Salí, lindo. Bueno, yo ahí, también, yo también fumo y ah, salí y no, estaba todo blanco, todo. Ay, a mí me encanta, me fascina ver hermoso. y nada, pero me emociona porque hace muchísimos años que no sucede tanto frío. Bien, ahí Verónica dice que en Tandil un día primaveral. Bien, bueno, Ay, qué viste, lindo. tenemos todos los sectores acá. Sí, Bien, tenemos todas las estaciones. sí, las estaciones. Acá a la mañana hace frío, después hace más o menos, después hay humedad, después. Bueno, chicuelas, el psicoanálisis infantil. Sí, vamos a ver un pequeño recorrido. Bien, comenzamos con nuestro queridísimo Freud, ¿sí? Que desde sus primeros escritos tuvo interés por diferentes aspectos del niño, sexualidad, ¿sí? Sus fantasías, bien, cómo el niño reconstruye todo lo que es su pasado, cómo se inicia la culpabilidad, las angustias y todos sus conflictos. Bien, él que hacía durante todos esos periodos, él observaba a los niños, ¿sí? Observaba todas sus actitudes, ¿bien? Ante la represión que ejercían las figuras de autoridad, ¿bien? También todo con respecto a su sexualidad, ¿sí? Entonces Freud se interesó bastante en esto, ¿sí? Freud y todos sus colaboradores, obviamente. Bien, entonces de ahí empezamos con esto del psicoanálisis infantil, ¿sí? También tenemos a quién, a Max Graf, ¿sí? Bien, que él comenta la vistosidad del despertar sexual de su hijo. ¿Sí? Entonces comienza todas las observaciones de él. ¿Sí? Él y su esposa. Bien, él y su esposa, ¿qué habían hecho? Habían acordado educar a su primer hijo, ¿sí? Con cohesión. Coerción en realidad se dice. ¿Sí? Bien, mantener buenas costumbres. Entonces empezaron a observarlo. Después de observarlo durante 2 años, este niño empieza a desarrollar una fobia. ¿Sí? Y para el tratamiento, ¿qué utilizaron? El psicoanálisis. ¿Sí? Bien, entonces, este discípulo y este amigo de el señor Freud, ¿sí? Se encarga de aplicar el psicoanálisis. ¿Sí? Siempre bajo la supervisión, de su maestro, que era Freud.
¿sí? Porque Graf no era un médico, ¿sí? No tenía experiencias, ¿sí? Y en esa época tampoco existía el analista infantil, ¿sí? Entonces, con la colaboración de Freud, bien, él va haciendo el psicoanálisis, ¿sí? Después, posteriormente, se incorpora Hans, ¿sí? Que es ahí donde en realidad se inicia el primer psicoanálisis infantil con Hans, ¿sí? Bien, Sí, sí. bien. ¿Qué pasa? El análisis, ¿sí? De su hijo Hans se puede considerar como el primer psicoanálisis de la historia, ¿sí? Él escucha mucho a su hijo de 5 años, ¿sí? Obviamente es su hijo, entonces busca la mayor neutralidad posible, ¿sí? Siempre bajo la supervivencia también de Freud. Entonces, él observaba que acontecimientos cotidianos, analizaba los sueños, analizaba todo lo que son los recuerdos, ¿sí? Trataba de volver al consciente los recuerdos olvidados, ¿bien? Entonces, él comenzó a interpretar, ¿sí? A comprender a ese niño desde sus conflictos, desde su mundo interior, ¿sí? Eh, el tratamiento que aplicó este padre a este niño llamado Hans dio bastante buenos resultados, pero no fue el único caso, ¿sí? Fueron muchos estos discípulos de Freud que estudiaron y obviamente observaron a sus hijos, ¿sí? Y que también procedieron a esto de psicoanalizarlos. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los casos que es Jung, que analiza a su hija, Agatha, en realidad se nombraría, ¿sí? Esa niña tenía 4 años, ¿bien? ¿Y qué hace Jung? Él forma a mujeres, a un grupo de mujeres, para que puedan trabajar como analistas infantiles, ¿sí? Dentro de ese grupo también estaba su esposa, ¿bien? Y trabajaba con Freud. Pero ¿qué pasó? Hubo una pelea, una discusión, una ruptura, que fue en el año 1913, y todo lo que fueron los trabajos de Jung y de sus colaboradores dejaron de ser considerados para el psicoanálisis, porque se peleó con el señor Freud. ¿Bien? Luego tenemos a Abraham, a Karl Abraham, que él también analiza a una de sus hijas, ¿sí? Su hija se llamaba Hilda. Bien, ese análisis duró 2 meses. ¿En qué se basaba? En observaciones y anotaciones, ¿sí? Pero además de analizar a sus hijas, también tenía otro tipo de clientelas, niños y adultos. ¿Bien? Bien. Entonces, todo este interés que tuvo el señor Freud en las observaciones, él observaba mucho el juego de los niños, ¿sí? Que él decía que el juego de los niños, ¿sí? Va más allá del principio de placer. ¿Bien? Entonces ahí el que hace, recoge a su nieto, ¿sí? Y revela lo que es la importancia del juego en la búsqueda de ese placer, ¿sí? Y lo que es la defensa contra el displacer. O sea, el niño juega para buscar placer.
¿Bien? Pero también además de esto del juego, aparecen otras técnicas, ¿sí? Que se utilizan para establecer una economía psíquica, ¿sí? Que corrige lo que es la angustia de la pérdida de objetos. ¿Bien? Esa pérdida de objetos trae consecuencias que tendencias depresivas. Entonces observa también todo eso. ¿Sí? Pero tenemos a otra señora que se considera la pionera del psicoanálisis infantil, que fue Hermine Hulmuth, ¿sí? Ella nació en el año 1871, pero ¿qué pasó? Ustedes ahí en su PDF tienen que fue una mujer que fue silenciada y que fue olvidada. ¿Bien? Entonces, ¿se considera que fue la pionera del psicoanálisis infantil? Sí. ¿Por qué fue silenciada? ¿Cuál fue el motivo? ¿Sí? Uno fue la resistencia general hacia el psicoanálisis infantil. ¿Sí? Fue una mujer que fue bastante estudiosa. ¿Sí? Y tuvo un doctorado, mejor dicho, en lo que es la Universidad de Viena. ¿Sí? Y llevó ese análisis, ¿sí? Bastante intenso. ¿Bien? Ella observaba a los niños, ¿sí? Más que nada su sobrino se llamaba Rolf, ¿sí? Era un niño que era bastante conflictivo desde su niñez, fue atendido por diversos analistas y en diferentes situaciones, ¿sí? Y tengan en cuenta a este sobrino, Rolf, ¿sí? Ella participaba mucho en actividades de la Sociedad Psicoanalista de Viena, en congresos, hacía publicaciones, escribió libros, ¿sí? Tiene una obra bastante amplia. Bien, ella es la que desarrolla una teoría del psicoanálisis infantil, ¿sí? En esa teoría, ella dice que el juego es uno de los medios que se emplea para el psicoanálisis, ¿sí? Bien. Esta técnica del análisis infantil, ¿sí? Habla de lo que tiene en común, digamos, el psicoanálisis del niño y del adulto. Habla de la recuperación mental, ¿sí? Del restablecimiento del equilibrio psíquico perdido por ahí por eh, algunas impresiones conocidas o por algunas causas desconocidas, ¿sí? Y ella dice que el análisis de los niños es un análisis constante del carácter y de la educación de esos niños, ¿sí? Ella no habla de consejos educativos, ella directamente habla de el verdadero psicoanálisis que se toma en cuenta todas las necesidades educativas, ¿sí? Bien. Como les dije antes, Kurt Helmuth fue olvidada, ¿sí? Fue truncada su carrera, ¿por qué? Por su muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque su queridito sobrino, Rolf, acabó con su vida. ¿Bien? Entonces, ¿él qué quiso hacer? Quiso robarse todas sus obras y demás, que había hecho su tía, analizándolo a él. Entonces fue en esa época un gran escándalo con respecto al psicoanálisis, ¿sí? Pero se consideraba una impulsora. ¿Bien? Entonces, por eso mismo fue olvidado porque creían que al final todo lo que había hecho con su sobrino como que no sirvió de nada.
¿sí? Luego tenemos a la señora Anna Freud, ¿sí? Que obviamente fue formada y fue analizada también por su padre, ¿sí? Que también tuvo un labor como psicoanalista, ¿sí? Ella se basaba mucho en la pedagogía, ¿sí? Porque ella era maestra. Entonces, la profesión le dio este objetivo del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, Ana se convirtió oficialmente en psicoanalista infantil, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Ana Freud, se interesó por todo lo que había analizado su padre, ¿sí? Se interesó de los educadores en la formación de los niños, en la contribución que ella podía hacer. ¿Bien? Y ella desarrolla todo lo que es la neurosis también. ¿Sí? Funda varias escuelas también para niños, esos niños que eran abandonados, esos niños que eran perturbados. ¿Sí? Entonces, contribuyó a crear lo que fue el psicoanálisis o la psicología psicoanalítica infantil. ¿Sí? Y ella observaba directamente, ¿sí?, a los niños. ¿Bien? Ella utilizaba todo lo que era el análisis de los sueños, ¿sí?, el análisis de dibujos, que también hasta hoy en día se utiliza, obviamente. Bien, analizaba todas las situaciones placenteras, las situaciones dolorosas, ¿sí?, que esas situaciones pueden ser elaboradas en los sueños. ¿Bien? Bien. Por otro lado, tenemos a Klein, que él fue analizado en una primera instancia por Ferenc, ¿sí?, y por Abraham, ¿sí?, que tenían toda esa esperanza puesta en el psicoanálisis infantil, ¿sí? Ellos observaban, obviamente, a los niños, ¿bien? No tenían, como les dije antes, formación médica, ¿sí? Lo hacían con afán, obviamente, ¿sí? Y lo hacían también, obviamente, con profundidad de analizar al niño. ¿Bien? Bien. Klein, esta mujer, tuvo su tercer hijo, sí, que se llamaba Eric, que fue su primer paciente, ¿sí? Ese niño tenía aproximadamente entre 2 y 3 años, ¿sí? Y fue su primer paciente y eso desarrolló la formación obviamente, de su formación en lo que es la estructura psíquica. Por otro lado tenemos a Isaac, Susan Isaac. Ella era pedagoga y psicóloga, ¿sí? Y fue la pionera, podemos decir, en lo que fue Inglaterra, ¿sí? Ella estudió todo lo que es el desarrollo del niño. ¿Bien? Por otro lado tenemos a Winnicott, ¿sí? Que a él el tema que más le interesa, ¿sí?, y al tema que más le dedicó atención es el desarrollo del ser humano, ¿sí? Él los analizaba desde un estado de dependencia absoluta, ¿sí?, de una dependencia relativa, y posteriormente, obviamente, una independencia. Bien, y él introdujo también otras nuevas ideas sobre lo que era la agresividad en esa época. Bien, entonces, él, ¿qué decía? Que el papel de la madre, esa madre buena, esa madre capaz de contener y de sostener
al niño influye en su crecimiento. ¿O no? Entonces debe tener un ambiente, ese niño, un ambiente facilitador. ¿Sí? Que estoy totalmente de acuerdo. También estuvo con lo que son las técnicas de análisis del sueño. ¿Sí? Y su forma de entrarle a esos niños, ¿sí? De estar en contacto, era a través del juego. ¿Sí? Él llamaba a los juegos sin reglas. Entonces ahí le permitía observar a estos niños todo lo que es la creatividad, ¿sí? Y Winnicott era bastante tierna. Entonces tenía una conexión especial con cada uno de esos pequeñitos pacientes. ¿Sí? Bien. Por otro lado, tenemos a Joseph Amalsat, que también hicieron aportaciones, ¿sí? Al análisis con respecto al autismo infantil. ¿Sí? Tenemos a Vic, ¿sí? Y todos sus conceptos que tenían un objetivo como contenedor de la angustia infantil psicótica. ¿Sí? Él también hacía observaciones con lactantes y enfatizaba mucho en la importancia de los factores del mundo exterior en el desarrollo del niño. ¿Sí? Él observaba también todos los patrones de conducta sobre la base de modelos de ese vínculo materno-infantil. ¿Sí? Luego tenemos a Eugenia Sokolnikka, que ella se analiza con Freud, ¿sí? Y luego pasa a analizarse con Ferenczi, ¿sí? Y esta mujer tuvo también una trágica muerte en el año 1934, ¿sí? Ella padecía de depresión, ¿sí? También era docente y la habían apartado de la docencia, entonces todo eso lo llevó a una depresión, ¿sí? Así que, bueno, se suicidó y en el año 1920 también se publica Análisis de un caso de neurosis obsesiva infantil, ¿sí? Que es uno de los primeros análisis de niños que fueron publicados, ¿sí? Que en realidad es un caso de fobia al tacto con rituales. Ese es el primer libro, digo, el primer informe que fue publicado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a Morgenstern, Sophie, que ella en el año 1937 publica Psicoanálisis Infantil. ¿Sí? Esta mujer, Sophie Morgenstern, yo con esos apellidos tan difíciles, es reconocida como una también de las pioneras del análisis infantil. ¿Sí? Ella utiliza más que nada la técnica del dibujo. Bien, esta señora también se suicidó. ¿Sí? Se dan cuenta, todas las mujeres que yo vengo nombrando, menos Ana Freud, las demás tuvieron una muerte bastante trágica. Sophie piensa que solo se debe aplicar el psicoanálisis en niños neuróticos, ¿sí? Pero también piensa, como piensa Ana Freud, que el inconsciente del niño es más próximo y más actual, ¿sí? Y eso le lleva a el origen de las causas más complicadas. Y también enfatizó mucho en los roles de los padres, que es importante en el trabajo del niño.
¿sí? La técnica del dibujo, el juego, los sueños, ¿sí? Y ella creía que el conflicto interior, ¿sí? Uno lo puede manifestar a través de creaciones artísticas, ¿sí? Entonces ellas, a través de esas creaciones artísticas que hacían los niños, les permitía acceder a los conflictos inconscientes, ¿sí? Luego tenemos a Rampert, que él introduce una nueva técnica, el teatro con títeres, con personajes, madre, padre, personajes típicos, madre, padre, hermanos, abuelos, médicos, ¿sí? Y obviamente cada uno de ellos con su traje. Si era un médico, obviamente debe haber tenido, me imagino, un tipo de guardapolvo, el policía y demás, ¿sí? Y él así evidenciaba los conflictos y situaciones, ¿sí? Que muchas veces los niños era muy difícil que lo expresaran hablando, ¿sí? Y él también, así, le permitía a los niños satisfacer fantasías sádicas y masoquistas. ¡Pum! Te explota la cabeza, ¿sí? Pero esta nueva técnica del teatro con títeres, con personajes típicos, no era válido para todos los niños, porque los niños inhibidos no jugaban a eso. Los niños muy pequeños tampoco, ¿sí? Bien, bien. Por otro lado tenemos a René Spir, ¿sí? Que esta señora une a lo que son los hijos con su madre, ¿sí? Que ella dice que esa relación es consecuencia de ese vínculo evolutivo que une al hijo con su madre, y es precisamente esa relación el motor de la construcción del psiquismo, ¿sí? Ella también apoya mucho lo que son los estudios de la psicología genetista o genética, ¿bien? Entonces ella hace descubrimientos con respecto al psiquismo, ¿sí? Ella dice que la sonrisa la representa con el rostro de la madre, ¿sí? Luego la angustia está relacionada cuando uno está embarazada en el 8º mes, ¿sí? La aparición del gesto de negación, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Erickson, sí, que lo hemos nombrado anteriormente. Él ya acá emigra a lo que es Estados Unidos, ¿sí? Y ejerce ahí como psicoanalista infantil, ¿sí? Y él desarrolló el concepto de identidad y la formación de cada individuo. O sea, para él, el ser humano está en un juego de aspectos, ¿sí? Aspecto social, aspectos psíquicos y aspectos somáticos, ¿sí? Y esos aspectos no pueden ser estudiados individualmente, ¿bien? Para él forman parte todo de un mismo proceso y de ahí se adquiere la identidad. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bien, profe, todo. bien. Por otro lado, tenemos a Dalto, ¿sí? Que se ha configurado también como considerado, perdón, como una figura bastante mítica dentro de lo que es el psicoanálisis infantil, ¿sí? Esta mujer, Francois Tolto, parte de la necesaria y la estructura relación de la madre y el bebé, esa diada que se da, ¿sí? Y él dice que ese sujeto, ese niño, ese bebé, se humaniza a través de la palabra, ¿sí? Se humaniza a través del sentido del cuerpo de la mamá.
de las sensaciones del bebé. ¿Sí? Pero esa diada, ¿qué pasa? Estructuralmente, se da solo si la madre tiene en mente al padre, para que ese bebé no quede aprisionado en ese deseo materno. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Francois Dolto? Perdón. Presta mucha atención al entorno familiar. ¿Sí? Ella ya acá hacía entrevistas preliminares con la familia, que hoy en día se siguen haciendo, ¿sí? Para averiguar quién es el que sufre, cuál es la dinámica familiar, ¿sí? ¿Cuál es el lugar del niño en lo que es el narcisismo de los padres? Bien, el contexto, la lengua que hablan, ¿sí? Todo eso para ver el significado del niño, de su economía psíquica con respecto a la madre. Bien, también a veces hacía que entrevistas terapéuticas, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos todo lo que es la sexualidad infantil. ¿Qué es la sexualidad infantil? La Organización Mundial de la Salud reporta que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. ¿Sí? No es solo la ausencia de la enfermedad, ¿sí? O de malestar. Y para lograrlo se requiere un acercamiento positivo y respetuoso con los niños y las niñas hacia el tema. ¿Sí? Así se le da la posibilidad de que adquieran un desarrollo saludable, ¿sí? Libre de coerción, libre de discriminación, libre de violencia. ¿Sí? Y para eso es posible con los derechos humanos y sexuales de todas las personas, que deben ser respetados. ¿Sí? Nosotros sabemos que la sexualidad se encuentra en todas las fases de la vida. ¿Sí? Se desarrolla a través de procesos dinámicos, procesos graduales, procesos continuos. ¿Sí? Entonces, proporcionar esto de la información sobre sexualidad es una parte indispensable de la educación integral. ¿Sí? Una educación sexual apropiada, digamos, debe respetar, obviamente, que diferentes etapas del desarrollo de ese niño. ¿Sí? Promover valores. Cuando hablo de promover valores, hablo de, por ejemplo, la privacidad, el respeto, la equidad, la responsabilidad. ¿Sí? Aunque todavía el tema este de sexualidad sigue siendo como medio tabú. ¿Sí? Es frecuente que en las familias o en otros entornos donde interactúen estos niños se muestren muchas veces actitudes de desaprobación, ¿sí? A manifestaciones propias del desarrollo, que eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Y muchas veces lo hacen por desconocimiento, ¿sí? Entonces hay actitudes evasivas con respecto al tema, hay silencios, ¿sí? Que también son partes o forman parte de transmitir información sobre sexualidad mediante censura, mediante prohibición, porque el no contestar, el no responder, ¿sí? Por otro Esto lado, es lo mismo que, perdón, es lo ¿sí? mismo que hablábamos de la clase pasada, de cómo nos criaron a cada uno, con el tema, de, por ejemplo, de la menstruación por primera vez, de todo eso, y, y a medida que yo he estado leyendo y a medida que pasa el tiempo es como que no deja de ser tabú. No deja. Y vos decís, pasan los años, hay mucho más liberalismo, por así decirlo,
en toda la sociedad, que se van encontrando muchas cosas diferentes al nivel sexual, y es como que sigue el tabú. Exacto. Yo, por ejemplo, tengo mi nene de 11 años y yo tengo todavía, él está en el tema del cambio de voz ahora. Y nada, yo sé que él está entrando a la pubertad, como decirlo, y yo tengo, no es un tabú, ¿no? Porque yo si lo tengo que hablar, lo hablo. Tengo 32 años y por ahí digo yo, soy media avejentada en ese sentido de hablarlo por mi nene, pero yo sé que dentro de poco me voy a tener que sentar a hablar de todo. Lo bueno que su papá es muy así, te pone las cartas sobre la mesa y te habla, que tengo la ayuda de él, gracias a Dios, siempre digo lo mismo, porque él tiene un nene de 21 años y lo hizo en su momento. Y como es, pero yo por ahí siento que soy media como la época de antes, en el sentido de hablarlo. Sí, yo creo que miedo. pasa porque es tu hijo. O sea, Sí, no sí, queremos que los nenes, las nenas crezcan también. No, es verdad. Y otra que siempre digo, ojalá cada niño vendría con un manual abajo del brazo y nosotros, madres primerizas, lo abrimos y decimos, bueno, está en esta etapa, listo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Tal y no, tal aparte cosa. está en la etapa de que vos le decís algo y te mira para morderte y vos decís, ay, ¿cómo se lo digo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo no le digo? Y vos decís, es la Sí, misma criatura, pero con 11 años. sí, a mí me pasa con mi nena de 10 que yo digo, yo creo que no era así, que también me pasa más o menos como te pasa a vos, ya por ahí le explico algo o le digo algo y me ladra. Y yo por ahí las miro como diciendo, ¿pero a esta qué le pasó? Sí, o ¿Estoy por ahí hablando dice, no tengo bien? un buen día. Y vos decís, ¿cómo un buen día tenés 11 años y qué te pasó? Lo que falta es decir. Sí, o ¿qué te faltó? Y vos decís, recién te levantaste para la escuela. Sí, pero el tema de la sexualidad es bastante difícil, más que nada, por ejemplo, hoy en día tenemos todos los medios de comunicación, el TikTok, el Internet, qué sé yo, el YouTube, la propia tele. ¿Sí? A mí me pasó algo muy impactante el otro día. Yo no miro nunca tele. Me apareció una propaganda que era de protectores, ¿sí? Femeninos, que me llamó muchísimo la atención, no me acuerdo qué marca, eh, donde la propaganda, no les miento, debe haber sido a las 8 de la noche, cuando estábamos mirando una película justo en la tele que lo habíamos enganchado en el cable, era una propaganda de protectores, y hasta me da hasta vergüenza decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, donde había mujeres, ¿sí? Mujeres bisexuales y demás, tocando sus partes íntimas. Es un Entonces, montón eso. yo digo, si un niño de la edad que fuera, los medios de comunicación transmiten eso, que una propaganda de protector se puede hacer con cualquier cosa. Y decía la propaganda que el orgasmo, ¿sí? Quita los dolores menstruales. Yo quedé en shock, realmente quedé en shock y no me puedo acordar la marca que era, que la debo tener en YouTube porque se la busqué a mi marido para mostrársela porque dije, no puede estar pasando esto en la tele. Entonces, tenemos eso en los medios de comunicación que también tienen un impacto bastante importante en el desarrollo de en los niños menores de edad, ¿sí? Porque se muestran cada vez más expuestos y a menor edad, ¿sí? Y también se encuentran expuestos a manifestaciones erróneas, distorsionadas, incomprensible de la sexualidad. Supongamos un niño que
nos pregunta algo relacionado con la sexualidad y maneja el celular. Nosotros no le contestamos. El niño tiene curiosidad. Hoy en día todos los niños manejan un celular, saben buscar en Google, saben buscar en YouTube y no toda la información que hay es correcta. Entonces, ¿qué mejor que un padre o tutor o abuelo o tía con quien tenga más confianza en el niño se lo explique? ¿Sí? A mí creo que, no sé si lo dije en el grupo de ustedes o en el anterior, me pasó con mi niña que está en la edad donde le están saliendo sus vellos y demás, entonces un día dije, bueno, ya es hora, viste, de explicarle con un poco más de detalle ciertas cosas. ¿Saben qué me contestó? Yo ya lo sabía. Yo quedé en shock también, literal. Obviamente entré a indagar de dónde y porque un día en la escuela se dijo esta y esta palabra y yo lo busqué en internet. Entonces me tuve que poner a explicar cosas que por ahí no son propias de la edad de un niño de 10 años, pero que mi hija ya lo sabía. Y yo no la podía dejar con la explicación que había encontrado en Google. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ello. Sí, es fácil leer contenidos inapropiados y también es bastante difícil la supervisión, perdón, en esas actividades de Internet. Sí, muchas veces suele ser insuficiente. Sí, y no digo que sea un error de los padres, porque a mí también me pasó. ¿Sí? Entonces, esto de la posibilidad de mantener lenguajes ocultos o actitudes evasivas del tema, no está bueno. Sí, es necesario esto de proporcionarles información para que ese niño o niña vaya construyendo una sexualidad saludable, que esté preparado para los cambios. Perdón, sé que me llamo. Bien, perdón, que esté preparado, le decía, para los cambios de su cuerpo, para las emociones que experimenta también, porque cuando entran a la pubertad viene todo explosivo, ¿sí? Para que comprenda el significado de la privacidad, de la intimidad, que aprenda sobre el respeto de su cuerpo, el respeto de los demás. Bien, ahí te leo, Vero. Que aprenda sobre, o mejor dicho, que se sienta libre de hacer preguntas, ¿sí? Y que pueda expresar esas conductas que van a ser saludables para la edad, que son acordes a su edad. Bien, siempre nosotros sin silencio, sin prejuicios y sin temores a ayudarlo. Bien, Vero dice que su nena miraba unos videos en el celular y vio a dos mujeres besándose y le preguntó si se podía hacer eso. Exactamente. Y nosotros decimos, tiene 6 años, ¿sí? Y en películas infantiles también pasa. Yo entiendo, a ver, yo con respecto a la bisexualidad y todo lo que hay, no tengo cero drama. Sí creo que es acorde a cada edad de los niños. Cada uno, como yo dije, con su vida, que haga lo que quiera, pero hay películas infantiles, ¿sí? Para menores de edad, donde hay mujeres bisexuales, parejas gay y demás, que no me parece apropiado para, vamos a suponer, una película de Disney de mi época, comparado con lo que hay ahora. Como que está todo muy, muy demasiado abierto, para mi gusto y es opinión personal. ¿Sí? Entonces, es necesario que
una educación sexual integral, ¿sí? Para que ese niño se desarrolle saludablemente. Bien, es un derecho, ¿sí? Es un derecho de todos los seres humanos, independientemente de la edad que tenga, del sexo que tenga, de la raza que tenga, de la religión que tenga, la educación sexual integral. ¿Sí? Más allá de su ideología, de su dogma, de lo que fuera. ¿Sí? La educación sexual saludable orientada científicamente es sumamente necesaria. ¿Sí? Y todas las personas que participamos de una u otra manera en esa formación de estos niños, de estas niñas, tenemos responsabilidad de conocer, de ofrecer una educación sexual integrada, adaptada a la edad. ¿Sí? Entonces, es muy frecuente también que las madres, que los padres, ¿sí? Acuerden muchas veces con profesionales del área médica para solicitar la información, ¿sí? Ante ciertas conductas relacionadas con la sexualidad de sus hijos, ¿sí? Y no quedamos desubicados por ir a consultar con un médico, con un psicólogo, sobre algunas conductas quizás que tienen nuestros hijos que para nosotros a lo mejor parecen sumamente erróneas y está muy mal y lo vemos súper negativos y por ahí está acorde a su edad y no es tan grave como nosotros creemos. Y no está mal preguntar, ¿sí? Antes de seguir, conceptos básicos. ¿Qué es sexualidad? Es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, afectivas y sociales del ser humano, ¿sí? Que incluye ¿qué? Sexo, género, erotismo, vinculación afectiva y reproducción. ¿Bien? Por otro lado, tenemos sexo. ¿Qué se refiere sexo? Características biológicas que definen a un ser humano como hombre o mujer. ¿Sí? Por otro lado, tenemos género. ¿Qué es el género? ¿Qué es el concepto género? Es construcciones sociales, ¿sí? De las funciones, de los roles, de los comportamientos, de las actividades y los atributos que se le asignan a una persona por ser hombre o mujer. ¿Sí? Por otro lado, tenemos zona erógena. ¿Qué es zona erógena? Es una región del cuerpo, ¿sí? Que funcionalmente es sitio de placer y gratificación sexual, según la etapa de desarrollo. ¿Sí? Zona oral, zona genital, zona anal. ¿Bien? Otra palabra que pueden llegar eh, a escuchar es sublimación. ¿Sí? ¿La han escuchado hablar alguna vez de la sublimación? ¿Sí? ¿No? No. Es un proceso psíquico, ¿sí? Mediante el cual la energía sexual se canaliza hacia otra actividad, ¿sí? La creatividad, la vida social, la creación artística. Entonces, un proceso psíquico mediante el cual esa energía sexual se canaliza hacia otra actividad. ¿Dónde pasa mayormente? Cuando están en latencia, ¿en qué edad? Más o menos la edad del hijo de Shadi, ¿sí? La vida social, el salir, ¿sí? Entonces, tenemos etapas de la sexualidad. Sabemos que la sexualidad, como dijimos antes, está presente durante todo el ciclo de vida, ¿sí? El ciclo vital, ¿sí? Y esa sexualidad se encuentra en un proceso de transformación constantemente. ¿Sí? No es que representa un periodo nomás de la vida de cada ser humano. Es un proceso que es dinámico, ¿sí? En donde esa energía sexual se organiza por distintas etapas. Cada una de las etapas tiene sus peculiaridades. ¿Bien? Y todas esas etapas que nosotros vamos a ver
son indispensables para la formación de la personalidad, ¿sí? La personalidad adulta, para alcanzar esa sexualidad madura, ¿sí? Entonces tenemos la fase oral. La fase oral se presenta durante el primer año de vida, ¿sí? Donde la boca es el núcleo primario de energía y gratificación sexual, son erógenos. ¿Bien? Desde lo que es el nacimiento, sentimos placer cuando somos amamantados, ¿no? Entonces, la boca es parte del cuerpo que proporciona satisfacción, que proporciona agrado, que proporciona también ese acercamiento a la madre, ¿sí? Entonces, en esta etapa es muy común que observemos que esos niños se llevan objetos a la boca, que se llevan las manos, incluso hasta los pies, ¿sí? Y ahí inicia en la fase oral esto de conocer su propio cuerpo también, ¿sí? La próxima fase, la fase anal, que abarca del primer año al tercer año de vida, de edad, ¿sí? Acá la zona erógena es la región anal, ¿sí? Algo estuvimos hablando también en clases anteriores, esto de cuando el niño comienza a dejar el pañal, ¿sí? Entonces, en esta etapa, el niño quiere mayor control de su cuerpo, o sea, el control de esfínteres, ¿sí? Donde le permite retener o expulsar las heces. Y el niño adquiere placer haciéndolo, ¿sí? Entonces, él descubre que puede tener el control del esfínter. Entonces, ahí comienza el proceso de independencia de ese niño, ¿sí? Próxima fase, fase fálica, o sea, de los 3 a los 5 años de edad, ¿sí? Núcleo sexual, genitales, ¿sí? Tanto los niños como las niñas encuentran placer al tocarse los genitales y masturbarse, ¿sí? Y no lo pensemos como adultos, porque nosotros decimos masturbarse y nos imaginamos cualquier cosa porque somos adultos, ¿sí? Pero es así. Acá también en la etapa fálica tenemos el complejo de Edipo y el de Electra, ¿sí? Luego tenemos etapa de la latencia, que se da aproximadamente de los 7 a los 11 años de edad. Y ahí es donde hay un periodo de declinación de las manifestaciones sexuales infantiles y el comienzo de la pubertad, ¿sí? O sea, se ve una disminución de las actividades relacionadas con lo que es el erotismo, aparece el pudor, el asco, aparece la estética, aparece todo lo que son las aspiraciones morales de ese niño, ¿sí? Y es una etapa donde la sexualidad sufre una transformación y ese interés de la sexualidad se dirige hacia otros destinos, ¿sí? El mundo extrafamiliar, el social, en las actividades. Bien, esta etapa de latencia también es muy importante en qué? En la integración con sus pares, ¿sí? Bien, o sea, que es un periodo donde la sexualidad está presente de otra forma. Bien, y por último tenemos la etapa genital, ¿sí? Es la etapa, digamos, de la adolescencia, ¿sí? Ahí donde ya hay cambios físicos, cambios psicológicos, donde ese individuo sigue luchando por la autonomía, por esa identificación con el grupo, con sus pares, ¿sí? Es la etapa donde se alcanza la capacidad de reproducción, ¿sí? Pero
no se logra con su totalidad la madurez emocional y física. ¿Sí? Está ahí. Bien. Próxima clase. Vemos todo lo que son manifestaciones de la sexualidad, ¿sí? Vamos a ver todo lo que son manifestaciones, por ejemplo, relacionadas con el género, ¿sí? Por eso mismo estuvimos viendo antes esas pequeñas palabritas del significado. Vamos a ver todo lo que son manifestaciones relacionadas, por ejemplo, con la reproducción, ¿sí? Con el vínculo afectivo, también todo lo relacionado con el erotismo. También eso es una parte que la vamos a ver. Y estoy abriendo el campus virtual porque me equivoqué. Seguramente la clase que viene vamos a terminar con esto y quiero habilitarles, si es que no se los habilité, el módulo número 2 para que lo vayan teniendo, porque seguramente la próxima clase, como nos va a sobrar tiempo, vamos a comenzar con el módulo número 2, que ahí se lo estoy habilitando, con lo que es la historia y el contexto social del acompañamiento terapéutico, todo lo que son las definiciones, los objetivos, las funciones, la aplicación del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Todo lo que son las características y los modos de aplicar la clínica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Se los habilité para que ustedes ya lo tengan y lo vayan leyendo, ¿sí? Entonces, próxima clase terminamos con todo lo que es sexualidad infantil, que sería parte del primer módulo, y vamos a arrancar con el módulo número 2, ¿sí? Sí. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió? Sí, una cosa, con respecto al niño para el psicoanálisis. Sé que es largo, sé que es complicado, ¿sí? Yo en los grupos anteriores les he armado un pequeño resumen de ese tema en específico, no de todos, de ese tema en específico porque es bastante largo y es bastante complejo. Se los voy a mandar, ¿sí? Para que ustedes estudien desde ese resumen para la validación, Buenísimo. para que no se les haga tanto lío. Sí, puede ser que es bastante complejo, tiene muchos nombres difíciles que ni a mí me salen, más nombres alemanes que no me salen. Alemanes, inglés, a mí hablaba en español, dijo. Así que les voy a pasar ese resumen del niño para el psicoanálisis, para que les sea más fácil también a ustedes con respecto al estudio, más que nada. ¿Sí? Bien. Bueno, lo paso por el grupo de WhatsApp, pero, ¿sí? Si Dios quiere, entonces nos vemos el miércoles, no, el martes. El martes a las 15 horas. Gracias a cada una de ustedes por estar, por quedarse y que tengan una hermosa semana, como siempre digo, que sea lo Muchas mejor gracias a todos. posible. Y hay que mandar foto de la nieve también ahí, que se nos fue la compañera. Nos vemos. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias, profe. Besos. Buenas